Buenos días, compañeros y profesora. Mis compañeras Aurora Alpizar, Angie González, Delmi Barbosa, Joseph Villegas, Marcela Lara, Jenny Zúñiga y mi persona, Victoria González, nos corresponde presentarles el texto Madame Bovary de Gustave Flaubert. Es importante hacer una introducción sobre el autor. Gustave Flaubert es reconocido por ser uno de los escritores más importantes del siglo XIX en Europa. Este escritor nace en 1821 y fallece en 1880 en la zona de Normandía, Francia. Estudia en el Colegio Real de Rouen y posteriormente comienza los estudios en Derecho en París, pero termina abandonando la carrera. Comienza a tener problemas de salud, por lo que se traslada a una villa y es allí donde aprovecha su tiempo en la literatura. Uno de los acontecimientos importantes en su vida, lo cual inspiró varias novelas, fue el hecho de que a Gustave le atraían mucho los viajes y logró recorrer varios lugares de Europa y Asia, como Grecia, Turquía, Egipto, Italia, entre otros. Una de las novelas que creó este gran reconocimiento en el autor fue Madame Bovary, la cual fue publicada en 1857. Esta para algunos considerada como una obra maestra, pero por otros fue criticada por atentar contra la moral. Seguidamente vamos a hablar sobre el texto. La novela cuenta con los siguientes personajes. Emma Bovary, quien es la protagonista de la obra, se casa con Charles Bovary, pero a lo largo de su matrimonio de 8 años se hace con 2 amantes. Da a luz a una hija y sueña con tener grandes lujos y una vida adinerada. Charles Bovary es el esposo de Emma, un funcionario de sanidad. Muere poco después de los 30 años. Nunca se da cuenta de los amoríos de su esposa hasta el final de su vida. Es descrito como un personaje de pensamiento simple. Berthe Bovary es la única hija del matrimonio entre Emma y Charles Bovary. Señor Homais es el boticario del pueblo. Fue preso por practicar la medicina. Su discurso se centra en la ciencia y el periodismo. Sin embargo, es charlatán e ignorante. Rodolphe, primer amante de Madame Bovary, hacendado de la localidad, engaña a Emma para que piense que se fugarán para vivir juntos en Italia. León, segundo amante de Madame Bovary, joven pasante de notario. L'Heureux o el Feliz es un prestamista y es quien lleva a la ruina a los Bovary. Justin, joven adolescente, ayudante de Monseñor Homais, le ayuda a Emma a conseguir el veneno con el que se suicida. Eloise, mujer mayor y primera esposa de Charles Bovary, fue viuda de su esposo anterior y dueña de una cuantiosa fortuna. Esta novela se divide en 3 partes, la cual se va a resumir de la misma manera. La historia se ubica en Francia, en lugares como Rouen, Tostes, Le Vertou, Yonville, Neufchâtel. En la primera parte observamos cómo se relata la infancia de Charles, así como su trayecto para ser médico. Se habla de su primer matrimonio con una viuda, Eloise, la cual muere. Tras su fallecimiento, Charles decide proponerle matrimonio a Emma, la hija de un paciente suyo, el señor Rouault. Los dos se casan y deciden mudarse a Tostes. En la segunda parte, Emma comienza a manifestar dudas en su matrimonio, mientras Charles la adora más que nada en el mundo. Emma, confundida al no tener lo que quería, lo que tanto leía en sus novelas románticas, consigue involucrarse con otro hombre, Rodolphe, el cual termina abandonándola en un intento de fuga que ella le había propuesto. Para este momento, Emma tiene a su primer hija, con la cual no tiene mucha relación. En la tercera parte de la historia, Emma consigue involucrarse con un segundo hombre al trasladarse a Rouen. Se involucra con León Dupuis, el cual, como su primer amante, la abandona. Emma queda desesperada y hundida en las deudas por su vanidad, decide quitarse la vida. Por otro lado, Charles, después de la muerte de su mujer, se da cuenta de lo que ella estaba haciendo y termina muy endeudado y solo. Al morir, este deja a su hija huérfana, la cual termina viviendo con una tía lejana. En cuanto a la obra completa de Gustave Flaubert, tenemos el texto más famoso, Madame Bovary, de 1857,
la novela histórica de Salambó de 1862, La educación sentimental, La tentación de San Antonio, y además se contabilizan 3 cuentos de 1877, un texto inacabado y un volumen de relatos que cuenta con los textos de Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián el Hospitalario y Herodías, 3 magistrales muestras de su inmortal genio narrativo. Con respecto a la generación, Roubers se ubica en la generación realista francesa, con Stendhal y Honor de Balzac. Se sitúa al final del Romanticismo, en los años 1848 al 1867. Esta literatura presenta la influencia de la novela realista y la novela naturalista, y algunos escritores contemporáneos al autor son Charles Dickens y León Tolstoy, entre otros. Ahora bien, en cuanto a la estética, a manera general del texto se genera una controversia, ya que muchos investigadores dicen que si se analiza el texto, presenta grandes imágenes cargadas y descriptivas de los espacios físicos que se narran, lo cual induce que se tratara de un romanticismo. Sin embargo, otra población menciona que es una de las primeras novelas del realismo de las que aparecen en Francia. La influencia de la novela realista aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Es una época de muchos cambios sociales, políticos y religiosos. Por esta situación es que se da paso a una representación nueva en el ámbito de la literatura, como este caso del realismo, el cual tiene como objetivo documentar y observar a la sociedad para así poder retratarla con mayor objetividad y exactitud. Es por ello que evoca una contradicción o una anteposición al romanticismo y por esto busca ser directo y sencillo, para así adentrarse en la forma de vida de la sociedad burguesa que se vivía en la época, en donde trata temas como el dinero, el poder, busca conocer a las personas corrientes dentro de situaciones de la vida cotidiana. Por ello es que se establece una relación muy estrecha entre la literatura y la sociedad, en donde se adorna de lujos y exquisitez, pero también se menciona al obrero para mostrar una ambivalencia real de la sociedad. En cuanto a la obra del autor, en general se caracteriza por escribir narrativa romántica. Sin embargo, en la novela de Madame Bovary se logra un reconocimiento internacional por la nueva estética que emplea con el realismo. Incluso se puede llegar a mencionar que se trata de un realismo natural. Es por ello que emplea grandes descripciones en los espacios tanto físicos como temporales. Además utiliza situaciones de la vida cotidiana, utiliza personajes tipo más humanizados para lograr una mayor cercanía con el lector. La concepción del autor del arte influye hacia la verdad y la belleza. Es por eso que se menciona que reescribió tantas veces la novela, porque se fijó en cada uno de los detalles para que se pudiera percibir mayormente la situación que se vivía. Incluso se menciona que duró semanas para escoger el título de los periódicos que leía Emma. Por otra parte, se realiza un empleo del monólogo interior y del diálogo para individualizar a los personajes, que es un recurso característico del realismo y que se presenta a lo largo de la novela con gran maestría. En cuanto al texto en sí, las características y temáticas que presenta emplea muchas metáforas espaciales en las cuales se describe el estado de ánimo de los personajes. En muchas ocasiones se encuentra el atardecer, que siempre las luces y cómo se describe se relaciona al estado de ánimo de cada uno de ellos.
Luego convierte lugares religiosos en espacios turísticos. Eso es como una anteposición a lo religioso, que en esta época se estaba en una contradicción muy grande. Este se da en el caso de la catedral, que la visitan mucho por su arquitectura. Evoca mucho a lo histórico para mostrar mayormente el rechazo a la sociedad burguesa. Presenta una dicotomía entre la realidad y lo anhelado. Esto se caracteriza en el personaje de Emma, el individualismo y la ética y moral, que se presenta mayormente con el tema del adulterio. El contexto histórico de Madame Bovary se encuentra mediado por grandes e importantes cambios, los cuales se dan durante y posterior a la Revolución Francesa, la cual dio inicio en 1789. De forma más específica, el texto aparece a mediados del siglo XIX en Europa durante un proceso de gran importancia como lo es la emancipación de las monarquías, para lo cual el Partido Comunista tuvo gran influencia. De igual forma, se muestra o se evidencia que la sociedad estaba dividida en cuanto a los saberes, pues se inclinaban más hacia el lado de los descubrimientos científicos o tecnológicos que se estaban dando en la época y se alejaban un poco de las creencias religiosas. De igual forma, en la segunda mitad del siglo XIX se estaban dando las primeras muestras del realismo, para lo cual Madame Bovary es un punto de referencia para este movimiento, debido a que desarrollan una crítica a la sociedad burguesa del momento. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho la crítica sobre Madame Bovary? Vamos a exponerles 4 diferentes estudios sobre este texto y el primero de ellos está hecho por Vladimir Nabokov en el libro Curso de Literatura Europea. Se fecha del 2016 porque en ese año se hizo un compendio de todas las clases que daba Nabokov antes de ser famoso por el texto de Lolita. Luego vamos a hablarles de las apreciaciones de Bloom en el libro Genios, un mosaico de 100 mentes creativas y ejemplares. Posterior a Bloom, un artículo del 2004 titulado De Madame Bovary a la orgía perpetua y finalmente el artículo de Pérez titulado La representación realista del espacio de Madame Bovary a la regenta. En cuanto al primero de ellos, Nabokov realiza un estudio del texto de Flaubert desde varias perspectivas, la mayoría de ellas de carácter estilístico. Además, se exaltan los símbolos irónicos presentes a lo largo del texto y se encarga de hacer una cronología en cuanto al nacimiento, matrimonio y muerte de los personajes, así como también una cronología del contexto en el cual se encuentra escrito Madame Bovary. Las ideas principales se describen en los siguientes puntos. Gran sentido de la estética. Estilísticamente es prosa ejerciendo la función de poesía. El autor de Madame demuestra el gran sentido de la estética de su propio texto y con ella una fuerte imaginación plástica. Es un conjunto de estructuras, de líneas temáticas, estilo, poesía y personajes. Aquí se coloca los ejemplos de cómo se describe a Emma a través de sus distintos amantes, como lo son León, Rodolfo y también cómo la describe Charles al verla por primera vez. En cuanto al personaje flaubertiano, Nabokov expone que no se puede alegar que la sociedad influye objetivamente sobre Emma Bovary porque ella, al igual que la sociedad que la rodea, son objetos de creación literaria. Decir que la sociedad flaubertiana influye en el personaje flaubertiano es entrar en un círculo vicioso, porque claro, todo se une casi maliciosamente para construir las condiciones del texto. Burguesía y convencionalismos. Los personajes de Madame Bovary son burgueses, pero no en el sentido francés de ciudadano, sino en el de filisteo, o más bien personas preocupadas por el aspecto material
quienes creen en valores convencionales. Nabokov explica que es un estado del espíritu, no uno del bolsillo. Y justamente la clave del término está en el filisteísmo de Monseñor Homais. Y es que Nabokov insiste reiteradamente en la vulgaridad de Homais. Coloca el ejemplo del epitafio de la tumba de Emma, que es escogida por este personaje, en donde la frase original dice: «Detente, viajero, pisas polvo de héroe», y se sustituye por «Detente, viajero, pisas polvo de tu esposa bien amada». Justamente este cambio se describe, según Nabokov, como un arranque de atrevida ignorancia y vulgaridad intelectual. Es imprescindible, además, colocar las apreciaciones del señor Homais, según Nabokov, el cual dice que su ciencia proviene de folletos, su cultura de periódicos, que sus gustos literarios son terribles, que es un traidor, un cobarde, de gusto pomposo e ignorancia desmesurada. También recalca el comentario tan famoso de That is the question, como decía un periódico, el cual ignora totalmente que es una frase de Shakespeare. Luego, en cuanto a la superposición de capas y contrapunto, son las dos técnicas principales que utiliza el autor de Madame Bovary para desarrollar el contenido discursivo de todo el texto. La primera técnica, la de capas, se destaca porque es una descripción que va acontecida de otra y de otra, sucesivamente hasta crear una imagen detallada, global y concatenada con el siguiente tema gracias a la técnica de contrapunto. Es decir, la superposición de capas es la unión de muchas capas y de muchas capas y de muchas capas, y el contrapunto es el cambio de tema de un estado a otro o el cambio fluido que se hace en relación con la temática abordada en la descripción. A raíz de esto, Nabokov dice: la imagen se desarrolla estrato por estrato, capa por capa, habitación por habitación. Y aquí inserta el ejemplo de las descripciones de las casas, tanto la de Emma cuando es vista por Charles por primera vez, como la descripción de la casa de Charles vista también desde la perspectiva de Emma. En lo romanticista no realista, sin duda alguna el texto se enmarca dentro del romanticismo, el cual es caracterizado por tener un hábito soñador e imaginativo de la mente, que tiende a recrear posibilidades pintorescas derivadas de la literatura, como en el caso de Emma, que se menciona que es una persona romántica la cual vive mental y emocionalmente en lo irreal, lo cual la lleva a ser profunda o superficial y de una calidad de espíritu, la cual en el fondo es una filistea, en donde sus exóticas ensoñaciones no le impiden ser una burguesa provinciana a aferrar al convencionalismo. De ahí la lleva al adulterio en una forma más convencional de elevarse por encima de lo ya establecido. También critica la visión realista del texto debido a los siguientes motivos. El primero es que un marido joven y sano no se despierta jamás para encontrar el otro lado de la cama vacío, al igual que ningún otro lo haría. También nunca se hace uso de un ojo estadístico para resaltar a sus esposos cornudos. Una joven que, a pesar de tener mucho tiempo de no cabalgar, cuando lo vuelve a hacer, no siente ninguna rigidez. Y así sucesivamente tiene muchos detalles verosímiles. Sin embargo, al final de investigar y justificar los dichos detalles, se llega a la conclusión que toda ficción es ficción y todo arte es un engaño. Asimismo se encuentra la simbología irónica, la cual se representa en varios símbolos, los cuales con el paso de la narración adquieren un significado irónico, como es el caso de la descripción que se da en la gorra maltrecha de Charles, que es desde un inicio un indicio sobre su futuro. Otro símbolo que se presenta en el pastel de bodas del segundo matrimonio Bovary es cuando colocan al Cupido, el cual también aparece en el reloj de una de las habitaciones en donde Emma y Leo mantienen algunas de sus citas.
También se señala la suerte que tiene el ramo de novia, que es quemado con la misma suerte que fue quemada Madame Bovary, que es ella misma la que se echa al fuego. También se muestra la relación con la muerte de Charles, que se dice que él mismo muere cenando donde Rodolfo y Emma solían amarse, como un ciclo irónico. Por último se encuentra el símbolo de las canciones del horrendo vagabundo que persiguen a Emma una y otra vez en todas las situaciones icónicas que debe atravesar, como el momento de entregarse a Rodolfo y incluso hasta la misma muerte, colocando dos situaciones contrarias. Por último se encuentra el vestido, que es azul, al igual que el color de la botella que contiene el veneno. También se pueden contar con los personajes específicamente de Emma y las lecturas y amores. Por lo general se dice que el texto es una cultura novelesca que se centra en novelas de amor y en poesía romántica, en donde se presentan grandes autores como Víctor Hugo y Walter Scott. Sin embargo, también se mencionan a otras de dudosa calidad, y es por ello que se destaca a Emma como una joven apasionada o una joven lectora, en donde siempre realiza de manera superficial cada una de las lecturas, ya que se enfatiza más en leer emocionalmente al personaje y no del contexto en sí. Aún así, se encuentra una selección del nombre de Berta, que es en un sueño o consideración romántica ilusoria. También el crítico estudia la lista de los amores platónicos y no platónicos de Emma, que entre ellos se encuentra una gran adoración romántica por Dios, o el Cristo de marfil, que incluso besa antes de morir, además del cantante de ópera, y a Charles como un último recurso que presenta un falso amor real, a comparación de los amantes que tuvo. Gustave Flaubert por Harold Bloom. Bloom analiza el texto de Flaubert a partir de las contribuciones teóricas y analíticas de diversos autores como Baudelaire, Freud, Cervantes, Shakespeare, Henry James, Thibaudet, Sartre, entre otros, con el fin de establecer una diferenciación, preludio de los teóricos o anticipación de las estructuras de pensamiento manifestadas posteriormente a la publicación del texto, es decir, mantiene la conciencia de la anterioridad de la obra y de sus aportes artísticos. Las ideas planteadas por Bloom se resumen en los siguientes puntos. Emma Bovary, como un personaje universal, es una especie de arquetipo sensual que incluye a toda la humanidad. Emma deja al descubierto la contingencia de la mayoría de nuestras pasiones, de ahí que nos infunda piedad. Encarna el deseo universal de una vida más sensual. El aura de Emma es suficientemente amplia como para incluir la sexualidad masculina y femenina. El placer posee tanta importancia para Emma que no puede tolerar cualquier tipo de sufrimiento relacionado con él. Los objetos de su deseo, León y Rodolfo, son intercambiables y su pérdida no la destruye. Emma no es la heroína de su tragicomedia, aunque tiene la vitalidad y la intensidad heroica de su sexualidad. La muerte de Emma no puede comprender nada de lo experimentado. No tiene relación con lo erótico, es víctima de su propia incapacidad para ordenar sus asuntos financieros y prevé una vida de vacío y pasión arbitraria. La muerte de Emma significa también menos vida, menos posibilidades de placer natural. Es la parte que ella no puede aceptar y que nos conmueve. Y aunque ella no puede hacer su duelo, el lector la hace por ella. Este texto posee características quijotescas. Emma, como caballero, se arroja de todo corazón hacia los brazos de su amor y muere cuando desiste su búsqueda. Como a Don Quijote, la realidad la asesina.
Emma no cuenta con un Sancho. Encuentra a su encantadora Dulcinea en el indigno Rodolfo, aunque al mismo tiempo se explica que Emma se ha alimentado de la degradación erótica de los romances populares como Don Quijote de los romances de caballería. Con base en las ideas de Freud, Bloom establece: nuestra personalidad es nuestro destino y todo lo que nos pasa empieza siendo lo que somos. Y las histéricas padecen básicamente por sus reminiscencias. Es donde esta última simboliza que las Emmas padecen por sus impulsos reprimidos. Según el libro de Freud, Inhibición, síntoma y angustia, Bloom explica que el personaje de Emma presenta una angustia primordial convertida en un deseo reprimido, el cual produce constantemente sufrimiento. Así se evidencia cierta neurosis a raíz de la histeria, la cual es resultado del miedo de la pérdida del amor, en otras palabras, el miedo a la ausencia de más amantes para ella. Es importante la relectura del texto. Esta acción nos obliga a observar angustiados las fases de autodestrucción de Emma. Se mencionan varias ideas de Albert y Baudin. Ella es más ardiente que apasionada. Ama la vida, el placer, el amor, más que lo que ama un hombre. Está hecha para tener amantes, no un amante. Con Rodolfo experimenta el breve y perfecto momento de plena realización. Sin embargo, la enfermedad posterior basta para curarla de dicho amor. Emma no muere de amor, sino de debilidad a causa de su absoluta incapacidad para mirar hacia adelante. Se resalta la estética flaubertiana, en especial aquella relacionada con la energía moral, y se ejemplifica con el pasaje en donde el sacerdote realiza la unción. Ojos, orgullo, irritando de lujuria, los pies tan rápidos para satisfacer sus deseos. En resumen, el análisis de la obra centralizado en el personaje de Emma y su caracterización, la simbología de lo erótico y sensual en la estética del texto. Por otra parte, en su artículo "De Madame Bovary a la orgía perpetua", Nasser Ouabu hace un análisis de la novela y el ensayo de Vargas Llosa desde la teoría comparada. En este caso, las principales ideas que rescata en su investigación se encuentran: el argumento de Madame Bovary inspirado en hechos reales. En este caso se alude a los sucesos de la pareja de la Mer, una historia francesa donde Eugène de la Mer, médico, se casa con Alice Dolphin, quien tuvo 2 amantes. Ella, arruinada por las deudas, muere a los 27 años y Eugène 2 años después, dejando una hija huérfana. Por otra parte, se expone a Emma como el Quijote femenino, donde se menciona que el personaje invierte el orden de las cosas. En este caso se plantea que Emma creía en los fantasmas de sus novelas románticas, como Don Quijote en los libros de caballería. Los dos confunden la ilusión con la realidad. Además, el autor busca crear una imagen de Don Juan muy conocida en Francia a finales del siglo XVII, pero en este caso a través de la figura femenina. Con respecto a Emma como enigma, el autor expone que la percepción del lector varía de acuerdo a la cultura, el medio social, la época y otros factores. En este caso, se alude a la construcción femenina que no acepta ser reducida a la maternidad ni a las cargas domésticas. Emma rompe con todos los parámetros establecidos y su rebelión la lleva a enfrentar todas las prohibiciones de la sociedad. Por otra parte, el artículo expone la preocupación del estilo, centrada en la revolución del arte novelístico y la cancelación del romanticismo para inaugurar la corriente realista. En este caso, y por último, se da el estudio de la naturaleza humana, donde se menciona que el autor quiere plantear la sociedad tal y como es, con sus hechos, complejidad y sufrimientos. Por lo tanto, se establece el método flaubertiano asociado a la literatura desde un punto de investigación de campo. Seguidamente tenemos el artículo de María Concepción Pérez Pérez, titulado La representación realista del espacio, de Madame Bovary a la regenta. En este artículo, Pérez realiza un análisis que pretende señalar la relación de 3 textos:
Madame Bovary, de Flower, La Conquête de Plassans, de Zola, y La Regenta, del español Leopoldo Ala. Este análisis lo realiza desde dos perspectivas. La primera, presentación, estructura y función del espacio. Y la segunda, percepción, cromatismo y luz. A continuación se resumen las ideas principales expuestas por Pérez en cada uno de estos apartados. Presentación, estructura y función del espacio. Los textos analizados trabajan un mismo tema: la mujer insatisfecha en su matrimonio y en su vida, adúltera en cuerpo y alma en la primera y última novela, y solo en alma en la segunda novela. En el caso de Madame Bovary, en este texto se ve al medio como actor. En el texto, el personaje y el medio interactúan. La relación entre personaje y medio les crea un conflicto profundo, y la dimensión espacial es importante, tanto desde la recreación como de la estructura narrativa y simbólica. Las tres historias son el estudio de una mujer en su medio, cuya resultante es una relación de inadaptación. En las tres novelas, la dimensión espacial es esencial, no solo desde el punto de vista de la recreación realista, sino en lo que respecta a la propia urdimbre de la estructura, tanto narrativa como simbólica, que la coordenada espacial sustenta. En el caso de Madame Bovary, el cuerpo de Emma, sus anhelos y frustraciones se especializan. Las metáforas espaciales son aplicadas a los personajes para significar estados de ánimo. El espacio religioso, en este caso, está presente en los tres textos también y está constituido por un templo. En La Regenta, este espacio tiene mayor presencia. Su función es esencial en el relato como símbolo del poder religioso que domina enteramente a Vetusta, mientras en Madame Bovary es espacio anecdótico y en La Conquête de Plassans secundario. Es sobre todo metonimia del magistral. Según Pérez, si el templo es espacio cambiante, ello es así por ser esencialmente un teatro. La iglesia sin culto activo se convierte en un decepcionante teatro de día. En la relación que los personajes femeninos establecen con el espacio, la casa constituye un paradigma esencial. El reducto femenino por excelencia en la casa es el dormitorio, según Pérez. Un elemento que merece unos instantes de atención en las casas que aparecen en las tres novelas es la disposición del jardín, que contempla un callejón contiguo. Este aparece más esbozado en Madame Bovary. Se trata de una especie de callejón por donde accede Rodolfo a sus encuentros amorosos con Emma. En el segundo apartado, percepción, cromatismo y luz, Pérez señala que la representación del espacio raras veces va a ser neutra. Los juegos en la focalización introducen toda una serie de movimientos y variaciones que hacen que, incluso en lugares donde nada cambia, haya un esencial dinamismo. En esta continua metamorfosis, la luz es un agente esencial, haciendo variar la percepción de objetos y espacios. El crepúsculo es el momento preferido por Flower o Zola para obtener los mejores efectos. Es en Madame Bovary donde estalla un auténtico impresionismo descriptivo. En el caso de Zola, pese a todo, es bastante esquemático, pictóricamente hablando, en esta novela. Flower, con la luz de su Normandía en la retina, procede por pinceladas, dando toques de color que producen efecto de movimiento como en los cuadros impresionistas. Según Pérez, en lo que a Clarín respecta, los juegos de focalización de la lente captadora son complejos y pueden ir cambiando de focalización en una misma escena. Así, la focalización puede ser neutra,
o llegar a la deformación esperpéntica e irónica. La ironía es un rasgo común, según Pérez, en Flower y Clarín. La deformación puede tener lugar porque el agente focalizador es la mirada del personaje o una instancia externa que puede enfocar también de manera neutra o personalizada. Puede incluso ir del detalle más realista a la anulación de la realidad, pero la focalización puede seguir distintos planos a partir de la mirada de los distintos personajes. Según Pérez, la luz es entonces un elemento transfigurador e innegable, que hay un elemento de goce estético visual muy claro en los tres autores. El verdadero realismo que los tres nos transmiten está en presentarnos la realidad como un caleidoscopio esencialmente cambiante. En fin, el artículo de Pérez señala que los tres textos son cómplices. La Conquête de Plassans, de Zola, y La Regenta, del español Leopoldo Ala, se reverberan en Madame Bovary. El espacio que se aprecia en diferentes fragmentos de estos dos textos es la recreación de espacios mencionados en Madame Bovary. La presentación, estructura y función del espacio, así como la percepción, cromatismo y luz, son característicos y tratados de forma similar en los tres textos. Crítica a la crítica. En este apartado pondremos en entredicho algunos de los argumentos planteados por estos cuatro autores. En primer lugar, Bloom realiza una serie de paralelismos en relación con Flaubert y el personaje de Emma un tanto inestables, principalmente por la diferenciación narrador-autor. Además, el argumento sobre la universalidad sexual de Emma en términos de género es bastante debatible. Finalmente, no se le da importancia al papel de los demás personajes en torno al intercambio personal con la protagonista, ni tampoco con el contexto de la época, en términos de clase social, posición de la mujer o relación madre-hija. El siguiente autor presenta una construcción contradictoria y compleja del personaje femenino. Alude al individualismo y también al sentimentalismo del personaje. Lo contrapone con la transgresión de las convenciones sociales y los principios de la religión y la moral. En este caso, el autor mitiga el desarrollo innovador del personaje femenino, alude a sus acciones de forma genérica en cuanto a la naturaleza humana y deja de lado el discurso de género y el contexto sociocultural en el cual se desarrolla la historia. Por otro lado, a pesar de que el análisis de Nabokov es impoluto, no desarrolla del todo las connotaciones gramaticales en el texto, como menciona con el papel del pretérito imperfecto en la secuencia de imágenes, ni tampoco desarrolla la relación entre descripciones-pensamiento del personaje en cuestión. En cuanto a Pérez, el cual hace una comparación entre tres textos, se limita el análisis exhaustivo de los elementos, debido a que trata de abarcar mucho al mismo tiempo. Madame Bovary, en la mayoría de los casos, discrepa con los otros dos textos, por lo cual supone que hay bastante material o material suficiente para realizar un excelente análisis. Sin embargo, Pérez lo aborda de manera más general. En relación con las sugerencias de temas a abordar, se considera la metodología flaubertiana, pues utiliza el empleo de la investigación de campo o el método científico en la literatura. Esto en relación con la impersonalidad y la documentación de la información, pues Flaubert visitaba los hospitales para observar los efectos del arsénico en las personas que trataban de suicidarse. Y también en una ocasión asistió al entierro de un amigo con el propósito de investigar y así mejorar su relato. De otro modo, se propone un estudio de la simbología, así como la ironía que presenta el autor para concretar las intencionalidades ocultas, y también el estudio de la literatura comparada
Con respecto al texto de Flaubert, con la producción textual de James Joyce, Proust y Walter Scott.